Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores y, por supuesto, a todos los que estáis participando en el curso. Yo soy José Manuel Andreu, soy cardiólogo en el área 4 y vamos a hablar un poco de cómo ha sido la perspectiva del manejo de la fibrilación auricular con la consulta de cardiología clínica. Vamos a repasar un poquillo. Bueno, parece que crucemos los dedos, ¿no? Pero la segunda ola que se ha dado aquí en llamar del coronavirus en la región, pues nos está dando ahora un respiro. Visto en todo lo que se puede medir, pues esta segunda ola pues ha sido pues, bastante más que la primera que tuvimos aquí y sin embargo, pues usando las lecciones que tuvimos de la primera ola, pues yo creo que la hemos manejado en general pues mejor y eso es por lo que quería repasar un poquito a lo largo de la charla de hoy. Bueno, en la primera ola, básicamente de la noche a la mañana, con la implantación del estado de alarma, pues quedaron básicamente dos versiones para ver a los pacientes, que era o bien telefónica, con las limitaciones que esto tiene, o bien se limitó las consultas presenciales al mínimo o se demoraron más adelante. Ahora mismo ya tenemos pues una circular del SMS sobre más o menos cómo manejar esto, aunque no sé si está la última en vigor, pero vamos, es la que se está aplicando, que viene a decir pues lo siguiente, que las primeras visitas pues son sagradas, siempre serán presenciales y de hecho se deben mantener igual que antes con la adecuada medida de seguridad, que se potencie mucho la interconsulta no presencial para limitar esas presenciales a las que sean verdaderamente necesarias y que, bueno, que los pacientes que se vayan a revisar, pues que se valore si se pueden hacer de forma telefónica o tienen que ser presenciales. Pues sentido común, pero yo creo que se está usando pues adecuadamente estas tres vías. Con respecto a la INP, pues ya estaba establecida, como bien decía Marta, pero bueno, pues se ha seguido manteniendo en todas las áreas, incluso en algunas ha ido en ascenso. O sea que atención primaria ha sido aquí clave para mantener esta vía, que es tan importante, que ya lo era antes, pero en este contexto pues mucho mejor, porque es la vía que no tiene riesgo de contagio. Y bueno, pues desde cardiología pues también se ha ido intentando pues, que esta vía siga siendo ágil y con unos tiempos de respuesta que siguen siendo muy buenos, a pesar de que a veces a la primera ola el volumen bajó, pero en la segunda pues ha sido más alto de lo habitual. Con respecto a la consulta, por lo menos en nuestra área, que son los datos que tengo, pues con las medidas que hemos tomado, al contrario que en el primer estado de alarma, cuando miedo me da que nos hubiera tocado esto como estaba antes de empezar el Carprimur en el área, porque la verdad es que nosotros estábamos francamente mal y conseguimos estar luego muy bien, pero bueno, el primer estado de alarma pues sí que se notó bastante, la primera ola sí que se fueron las visitas a bastante tiempo y debo decir que en el segundo, de momento no lo hemos notado tanto, un poquito de empeoramiento, pero sigue siendo relativamente posible ver al paciente en pocos días cuando sea necesario. Como bien decía Marta, pues en cardiología pues tenemos un documento de consenso que se publicó sobre cómo manejar la teleconsulta. En la consulta de cardiología pues vamos a echar un vistacillo sobre qué dice sobre la fibrilación auricular, que es lo que nos ocupa. Así en líneas generales, pues lo que más o menos ya sabéis, que la teleconsulta pues tiene claras ventajas en este contexto porque, por supuesto, pues evita la exposición al contagio en pacientes que, como norma general, pues van a ser muy vulnerables, que tienen mucho riesgo en caso de contraer la enfermedad. Y por muchas medidas que tomemos, pues las consultas presenciales pues siempre van a tener cierto riesgo. También pues permiten acortar la lista de espera porque no hay que demorar esas consultas y se pueden ir poniendo en marcha los procedimientos que sean necesarios. Y bueno, pues te permite un poquito más precisamente priorizar a los pacientes que no haya que esperar. Sin embargo, pues tiene claros inconvenientes porque hay pacientes que esta vía pues no va a ser posible. Porque hay pacientes que ya te cuesta entenderlos en la consulta o que no tienen problemas de comunicación o tienen problemas para poder expresarte cuál es su medicación o cuáles son sus síntomas, que necesitan una consulta y una comunicación no verbal. Y aparte, pues, por supuesto, pues tienen menos acceso a pruebas complementarias, especialmente la fibrilación auricular, pues el electro, que es clave, y también pues para otras pruebas. Aparte, pues hay allí algunos problemillas de cobertura legal. Nosotros lo que hemos encontrado como clave de cara a esto que nos comentaba la circular de identificar qué pacientes se van a beneficiar más de una teleconsulta igual de una consulta presencial es este primer paso que pone aquí en las guías nuestras, en el documento de consenso de cardiología,
que es el contacto previo con el paciente, que en nuestro caso hace enfermería. La enfermería se ocupa de llamar en los días previos al paciente. Nosotros, como norma general, no imponemos ninguna de las dos vías. Le damos la oportunidad al paciente de elegir lo que prefiera, si quiere venir como presencial o si prefiere la vía telefónica, salvo algunos casos en los que esté claro que tenga que ser presencial. En las primeras, de hecho, pues esto no se ofrece. Y lo que es ver si el paciente es capaz de expresarse, ver si es capaz de saber para qué es la consulta y asegurarse de que va a tener por lo que nos hace falta de tener, si precisa algún familiar a su alrededor o algún otro interlocutor que no sea él, quedar con una hora y luego respetarla en la medida que podamos para llamarle, para no tenerlo allí toda la mañana pendiente, y pues que él haga las anotaciones que crea convenientes para que luego nos lo comente por el teléfono, que es más fácil que en la presencial que se pasen cosas inadvertidas. Luego, en la consulta de cardiología, pues sí que puede ser más útil tener ahí una plantilla que seguir, aunque bueno, en esencia, perdiendo la exploración física y el electro, el resto de la consulta para las revisiones de la fibrilación auricular pues son superponibles en cuanto a las preguntas que hay que hacer, pues que son pues, las típicas, ¿no? ¿Qué tipo de fibrilación auricular tenemos? Si el paciente está estable o no está estable, repasar la medicación que lleva, si existen síntomas, tratarlos y, bueno, pues en estos casos, pues prioridad al tratamiento antitrombótico. Tenemos guías nuevas de FA que inciden en la valoración tanto de los síntomas como de la anticoagulación, como ya veníamos haciendo. En base de cómo esté la situación epidemiológica, pues hemos ido nosotros, por lo menos, pues pasando en función de cómo haya sido necesario, aunque bueno, esto también pues tiene que ver con el sentimiento que tengan los pacientes de riesgo percibido, porque como hemos dicho, nosotros damos la oportunidad al paciente de si quiere ser presencial, pues que lo sea, y si quiere ser teleconsulta, pues que también lo sea. Nosotros hemos tenido pues, un claro empeoramiento epidemiológico a lo largo de octubre y principios de noviembre, que se ha ido pues, reflejando de una manera u otra en el peso de la teleconsulta sobre las consultas presenciales en las revisiones, y quiero creer que ahora que va a ir mejorando, pues probablemente vayamos el camino contrario, que bueno, pues ya lo vamos a ir viendo. Como, bueno, este mismo algoritmo de Caprimur, que ya ha comentado Marta, pues comentaros que, bueno, pues una de las cosas que aparte de las revisiones y de las primeras visitas por parte de cardiología, pues los pacientes con fibrilación auricular pues van a necesitar pues, una ecografía, que es una prueba que tiene que ser evidentemente presencial. Con respecto a la ecografía, pues estas mismas documentos de consenso recoge algo que nosotros ya estábamos usando bastante, pero es la ecoconsulta, que quiere decir que en la misma visita en la que se vaya a hacer la ecografía, que sea la primera visita, que sea la visita en la que también se haga una historia clínica, se repase la medicación para evitar que tenga que hacer visitas repetidas el paciente, aumentando el riesgo. Entonces, pues en base, en nuestro hospital, por lo menos, a lo largo de todo esto, todas las ecografías han sido ecoconsulta. Al principio, pues se siguieron las recomendaciones que había, que no eran muchas, en la primera ola, que lo que decían es que se hicieran las ecografías que no pudieran demorarse o las que fueran a suponer un cambio en el manejo del paciente, y el resto, o no urgentes, pues se demoraran. Claro, pues eso llevó a que la lista de espera de la ecografía, pues evidentemente se fue yendo bastante mal. Y bueno, lo que hacemos ahora en la segunda ola, pues es intentar priorizar en función del riesgo que pueda tener el paciente. Mientras que la incidencia epidemiológica ha sido baja, pues hemos considerado que era un paciente de bajo riesgo, que hemos usado las protecciones, han hecho las ecografías con normalidad, con las protecciones adecuadas, que viene a incluir, por supuesto, lavado de manos, por supuesto, guantes, por supuesto, mascarilla y, bueno, también bata desechable y todas las medidas necesarias y lo más ventilado posible. Conforme la incidencia epidemiológica, vamos a comentar aquí, ha ido empeorando, lo que hemos optado a lo largo del último mes, que no sé si es algo, es pedir PCR previa, porque nosotros nos hemos plantado con incidencias muy altas y estamos pidiendo PCR previa antes de la eco. Lo estamos haciendo entre 24 y 48 horas antes de la ecografía. Esto va a ser algo temporal y cuando la incidencia baje, pues probablemente se dejará de hacer. Aún no hemos acordado un número, pero lo cierto es que esta medida pues han salido bastantes positivos. Hoy mismo de la consulta de la ecografía había otro positivo asintomático y diría que en el último mes pues aproximadamente entre un 5 y un 10% de los
estudios que se dice pronto se han tenido que cancelar por ser positivo asintomático el paciente. Así que, vamos, en retrospectiva creo que fue una buena medida. Bueno, en la primera, igual que en la anterior gráfica, pues vemos que en la primera ola, pues la consulta de ecografía pues, se demoró bastante. Nosotros esto sí que ha sido un poquito más oscilante. Y en la segunda parece que nos ha impactado un poquito menos con esta capacidad de seguir manteniendo a los pacientes las citas y las consultas en base a pues, cribarlos previamente sobre el riesgo que pueda haber. La PCR, la verdad es que ahí nos ha sido de mucha utilidad. Y con respecto a la anticoagulación, y ya para terminar, bueno, pues ha tenido que venir una pandemia para que el Servicio Nacional de Salud, bueno, para que se respeten lo que se recomendaba en las guías de práctica clínica de la FDA, que es que los ACO se puedan indicar como primer fármaco en los pacientes en los que haya indicación de anticoagulación con fibrilación auricular. Lo que se ha cambiado en base a que aquellos pacientes que vayan a necesitar más visitas, que pueden ser los que inician estos fármacos, los que tengan mal control de síntoma, pues que se ha aprobado ese criterio del visado, por lo menos en nuestra región, pues para disminuir el riesgo. Esto fue así desde prácticamente el principio de la pandemia y nosotros, pues, por lo menos actualmente, todos, salvo los que tengan contraindicación, evidentemente, todos los inicios pues están empezando con ACOS y bueno, pues ya antes los que están mal controlados, pues quizás somos un poco más propensos a cambiar los ACOS con un poco más de facilidad. Habrá que ver un poco cómo termina derivando esto, pero vamos, me da la sensación de que ha habido una gran aumento en la prescripción de ACOS en estos pacientes anticoagulantes orales de acción directa. Y bueno, pues simplemente comentar que los pacientes con FA que han ingresado, siguiendo las recomendaciones, pues se han anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular, no se han dejado sus anticoagulantes previos. No es que haya mucha evidencia sobre esto, pero bueno, pues como la heparina ya está como base, como parte del tratamiento de la COVID en sí, simplemente pues se aumenta la dosis de los pacientes con FA y posteriormente, al menos según las recomendaciones actuales, se reinicia el tratamiento anticoagulante previo. Muy bien, eso sería todo. Luego comentamos en la parte de preguntas. Muchas gracias.